El tráiler iba a toda velocidad en esa bajada y no podía frenar, por más que pisaba el pedal a fondo. La unidad simplemente no respondía y toda la cabina ya olía a balata quemada. De repente, empecé a sentir una fuerza extraña, algo horrible que parecía detenerme las piernas y los brazos y no me dejaba maniobrar bien. Sinceramente, yo ya estaba preparado para mi fin. Adelante ya se alcanzaba a ver la curva con la barranca. Fue en ese segundo cuando la radio de la banda civil empezó a meter una estática muy rara. Y en medio del siseo se comenzó a escuchar una voz que me dijo que me ayudaría a que todo estuviera bien. Pero el camión ya iba muy rápido y creí que ya era demasiado tarde. Relatos entre tumbas. Buenas noches, comunidad entre tumbas. Hoy les tengo este especial con relatos que nos hablan de lo bizarro y terrorífico que puede pasar en una carretera, hasta casos de brujería y el exorcismo a una joven. Por cierto, pronto les tendré una sorpresa. En los próximos videos les daré más detalles al respecto. Quienes se suscriban en este video y dejen en los comentarios cuál fue su relato favorito, ya estarán dentro de la dinámica. Cabe aclarar que por el momento esta actividad es solo para personas dentro de México. Con su apoyo estarán participando y, de paso, me echan la mano para seguir trayendo más historias para ustedes. Soy Max Corbus. Esto es Relatos entre Tumbas. Sé perfectamente que esto que les voy a contar suena muy loco. Sé que más de alguno va a salir a decirme que me lo inventé, o me van a preguntar que de cuál fumé. Pero la verdad es que esto fue una cosa fuera de lo normal. Fue tan real que sentí que ya no me lo podía quedar guardado aquí conmigo. Se lo platiqué a 2 o 3 personas de confianza solamente, y aún así nomás me miraron raro, como si estuviera loco. Por eso decidí mandar mi correo para acá, para contarlo con ustedes. Lo único que les voy a pedir de favor es que no vayan a decir mi nombre real. Prefiero quedarme de forma anónima. Esto me pasó hace unos años. Yo venía manejando un camión pesado, cubriendo una ruta larga de esas que toman días completos. Ni siquiera era de noche. Es más, de hecho, el sol estaba en pleno centro del cielo, pegando un calorón duro sobre el pavimento. En una línea recta en mitad de la nada, alcancé a ver un hombre a la orilla del camino haciendo la señal de parada. Al principio, la verdad, no me quise parar. Ya ven cómo está la situación en la carretera. Uno se vuelve desconfiado. Lo pasé de largo, pero al momento de cruzar junto a él, pues lo miré bien por el espejo lateral. Era un señor ya grande, como de unos 50 años, medio calvo, gordo, y caminaba muy encorvado, como si se sintiera mal o trajera un dolor fuerte que no lo dejaba enderezarse bien. Llevaba una ropa muy vieja, sucia y descuidada. Me hizo dudar un poco. Me dio una especie de remordimiento dejarlo ahí solo en la nada, con ese calorón, con ese solazo. Avancé unos metros y metí el freno. Y le di 2 toques al claxon mientras le prendía las luces para avisarle que se apurara a subir. El viejo se acercó despacio. Cuando abrió la pesada puerta del copiloto y trepó a la cabina, todo adentro se apestó por completo. Traía un olor feo, como rancio, así como de alguien que lleva varios días sin bañarse.
pero lo que más me llamó la atención fue su respiración. No terminaba de acomodarse en el asiento y ya se escuchaba un jadeo ronco, una respiración muy rasposa, como si le costara mucho trabajo meterse aire a los pulmones. Yo arranqué el motor y para hacer el camino más ameno y también para que no se hiciera tan pesado con ese olor, pues me aguanté y le saqué un poco de plática. Le pregunté que cómo se le hacía este calorón y de pasada también le pregunté hacia dónde iba. El viejo tardó en responder. Se quedó mirando fijamente hacia el frente, con los ojos entrecerrados y soltó un soplido muy pesado. Me dijo que iba a un poblado que estaba más adelante, que tenía una encomienda especial de la que no podía retrasarse. Como lo vi tan amolado y cansado, le sugerí que si no quería ir a ver algún médico o algo, porque en verdad se veía muy mal, pero él nomás me dijo que no. El viejo era un hombre muy callado, de poquísimas palabras, pero de pronto, conforme avanzamos, me empezó a platicar cosas muy raras y bizarras, cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Así de la nada, volteó y me dijo: Yo una vez fui a Francia. Me invitaron a comer allá. Los tacos de allá están mejor que aquí, porque los tacos se inventaron allá. Yo nomás me le quedé viendo de reojo y le seguí la corriente. Le dije que sí, que qué bien haber viajado por allá. Luego guardó silencio un buen rato, siguiendo ese jadeo rasposo de su pecho, y de pronto me soltó otra. Cuando era joven, podía volar. Ahorita ya estoy más viejo, ahorita ya no puedo. Yo nomás me aguanté la risa. Pensé que andaba mal de sus facultades por el calor o que andaba borracho. Solo le contesté: no, pues sí, la edad le pesa a uno, jefe. Pero lo más raro fue cuando me miró fijamente con esos ojos raros y me preguntó: Yo conocí al rey de Iztapalapa en la convención de 1997, porque me invitaron. A mí me invitaron, Si sabe de cuál hablo, ¿no? Yo ya para ese punto nomás quería que no se pusiera agresivo. Así que le moví la cabeza y le dije: ah, sí, claro que sí. Me imagino de cuál habla. Andábamos en esas pláticas cuando las horas pasaron. La noche llegó y el camino se puso completamente oscuro. De esas madrugadas en la carretera donde no hay ni tantita luna que alumbre el asfalto. Ya llevábamos un buen rato de viaje cuando el viejo rompió el silencio de nuevo y me dijo que si podíamos parar, que le urgía ir al baño. Yo busqué un acotamiento seguro, metí el freno y nos bajamos los dos en mitad de la nada profunda. Él se metió tantito entre el monte y yo me quedé junto a las llantas orinando. En cuanto regresamos y volvimos a subir a la cabina, el señor se me quedó viendo y me preguntó que si podía recostarse en la parte de atrás del asiento. Quería descansar un poco. La verdad, yo dudé un momento, porque ya ven cómo está la inseguridad. Y aparte, el señor estaba muy sucio, y pues uno cuida lo que es suyo, ¿no? Pero lo vi tan demacrado y tan amolado, y con ese jadeo que ya hasta a mí me daba ansia, y le dije que sí, que se pasara para atrás. El viejo se acomodó como pudo en el asiento del camarote y se quedó bien dormido casi de inmediato. Durante más de una hora, lo único que se escuchaba adentro del camión era el motor y la respiración de ese hombre. Era un ronquido jadeante, muy ronco y rasposo que se oía muy pesado. Vaya que se le notaba que el cuerpo en verdad le pedía un descanso a gritos. Yo iba manejando concentrado entre las luces altas, dándole de corrido, pensando que ya faltaba menos, ya quería quitármelo de encima. La verdad, a ese punto ya me había arrepentido de haberlo subido, pero pues ya no había de otra, ni modo de echarme para atrás.
Habrá pasado como una hora cuando de repente, sin que yo me lo esperara, escuché su voz muy clarita saliendo de la parte de atrás. Ahí adelante, donde está esa pequeña palapa, me bajo, chofer. Yo miré hacia el frente y calculé unos 100 metros más o menos. Justo en ese punto, a la orilla del asfalto y debajo de la palapa, alcancé a distinguir a lo lejos a un grupo de personas. Tal vez lo estaban esperando, fue lo que pensé en ese momento, así que no se me hizo tan raro ni sospechoso. Orillé el tráiler muy despacio, me detuve por completo y me quedé esperando unos segundos a que el viejo se moviera para bajarse, pero no hizo nada, se quedó todo callado ahí atrás. De pronto, se volvió a escuchar la voz del hombre desde la oscuridad del asiento. Chofer, ¿me ayuda a abrir la puerta para bajar? Yo me bajé de mi asiento lentamente, ya con mucha desconfianza por la hora y lo raro de la situación. Al dar la vuelta al camión, me di cuenta de que el grupo de personas me estaba mirando fijamente. Eran unas 5 o 6 personas, todas vestidas con ropa negra, muy vieja y maltratada, como de esas vestimentas de otras épocas. Por lo negro de su vestimenta se perdían casi por completo en la oscuridad del monte, y lo único que les resaltaba en la cara de una forma muy extraña eran sus ojos, unos ojos blancos, fijos, completamente inexpresivos. Para no verme mal, los saludé. Les dije buenas noches, pero nadie me respondió. Se quedaron ahí parados, tiesos, como esperando a que bajara el señor. Yo agarré la manija de la puerta del copiloto, la abrí para que bajara el viejo y ahí fue donde me llevé la sorpresa y el susto más grande de toda mi vida. Ahí, acomodado en el asiento de atrás, ya no estaba la persona a la que yo había subido. En su lugar, había un gran marrano, un cerdo enorme, con una obesidad mórbida impresionante, que de tanta grasa casi ni se podía mover. El animal me estaba mirando directo a la cara, con unos ojos fijos, profundos y oscuros. Si ver a ese animal ahí arriba ya era una cosa horrorosa. Lo que de verdad me hizo dar un paso hacia atrás y bajarme del estribo del susto fue cuando el marrano abrió el hocico, articuló la lengua y soltó una palabra clarita, con la misma voz rasposa que tenía el viejo. Muchas gracias, chofer. De inmediato el cerdo volteó hacia la puerta y les gritó a los que estaban afuera. ¡Ey! ¡Ayúdenme a bajar! En cuanto escucharon el grito, las personas vestidas de negro se acercaron cargando una lona grande. Se subieron como pudieron a la cabina y entre todos empezaron a maniobrar para bajar a ese marrano. Yo calculo que el animal pesaba fácil entre 300 o 400 kilos. Fácil. Era una gran masa de carne floja, donde las patas ya nomás le quedaban de adorno. Inútiles, como si fuera una garrapata hinchada gigante. Lo bajaron arrastrando con mucho cuidado. Lo acomodaron en la lona y de esa forma, haciendo un esfuerzo muy fuerte y batallando aún así mucho, se lo llevaron cargando entre todos, mientras se alejaban caminando hacia la penumbra del monte y se perdían poco a poco en la oscuridad. Alcancé a escuchar clarito que la voz del marrano volvió a gritar a lo lejos. En verdad, gracias, chofer. Yo me quedé parado un buen rato junto al camión, temblando,
tratando de agarrar sentido a lo que acababa de pasar. Lentamente me subí de nuevo al tráiler y revisé cada rincón con la linterna. Pensé que a lo mejor el señor seguía escondido abajo del asiento o en los pedales, pero nada. No había modo. Todo el tiempo yo estuve manejando. La cabina iba cerrada y yo mismo vi cuando el viejo se subió después de ir al baño. No me quedó de otra más que prender el camión y largarme de ahí. Manejé como 4 horas más sin parar, con el corazón en la garganta, por no decir otra cosa, hasta que llegué a mi destino para entregar la carga. Ya con la luz de la mañana, la idea me seguía rondando en la cabeza, así que me metí a checar el tráiler otra vez. Fue ahí cuando noté que en un rincón del asiento de atrás se alcanzaba a ver un bulto raro, como de trapos viejos que no eran míos. Me acerqué para tomarlos y tirarlos a la basura, pero al levantarlos, escuché que algo pesado cayó al suelo. Cuando me agaché a revisar, me di cuenta de que lo que había caído era un fajo grueso de billetes. Me quedé inmóvil. Sabía que eso no era mío. Lo conté bien y eran exactamente 50,000 pesos. Arriba del dinero venía una nota escrita en un papel arrugado que decía: por ayudarme a cumplir mi encomienda, le dejo esto. Total, a mí ya no me servirán. Esta noche pasaré a la inmortalidad. Mi cuerpo cambiará un poco y será el alimento de bocas sagradas. Así viviré en la eternidad. Alguna fuerza muy maligna había transformado a ese hombre en lo que yo vi al final, en ese marrano. Y por lo que decía en la nota, esa misma noche iba a ser el banquete de ese grupo de personas en mitad del monte. Ese dinero, la verdad, me ayudó muchísimo en ese tiempo. Yo estaba pasando por una muy mala racha económica y mi hija, la más chiquita, estaba enferma en el hospital. De alguna forma extraña, algo conspiró esa madrugada en la carretera para echarme la mano a través de ese servicio raro. Son cosas que no le cuento a cualquiera porque ya sé que la gente se va a burlar de mí o me van a decir que estoy bien loco. Pero es una experiencia tan terrorífica y real que sentí que era necesario mandarla hacia ustedes. La verdad, solo quería sacarlo de mi pecho. Solo quería liberarme de esa experiencia. No me importa si me creen o no. Eso ya lo dejo a su consideración. Esa voz que escuchas entre las sombras pide un trato. Suscríbete ahora y deja que la oscuridad se quede de este lado de la pantalla. Continuamos. Esta historia que les voy a platicar me pasó hace como 3 años y es la razón por la que todavía se me eriza la piel cada vez que me toca cruzar esa ruta de noche. Yo venía bajando la sierra del Cerro del Muerto. Traía el camión cargado hasta el tope con varias toneladas de rollos de acero. Era una madrugada negrísima, de esas donde la neblina se pega al parabrisas y las luces altas apenas te dejan ver unos metros adelante. En esa bajada, las curvas estaban muy cerradas y si no conoces el terreno, el camión te gana en un parpadeo. Iba concentrado, sosteniendo el volante con fuerza, cuando de repente sentí que el pedal del freno se empezó a ir hasta el fondo. El indicador de presión de aire en el tablero se bajó por completo y empezó a darme un olor como a balata quemada. Ahí me entró el pánico. Quise meter el freno de motor, pero por el mismo peso y el vuelo que ya traía el tráiler en la bajada,
La caja se empezó a colear horrible. El camión se me estaba desbocando. Sentir que vas en una bajada a oscuras manejando un monstruo de fierro que ya no te responde es una de las sensaciones más desesperadas del mundo. Les juro que me puse a rezar. La adrenalina se me subió y el corazón se me aceleró. Pensaba que de esa noche ya no pasaba. En eso, la radio de Banda Civil empezó a meter una estática y una voz rara entró. Era la voz de un hombre. Se escuchaba muy calmada, muy tranquila, haciendo un contraste muy raro con los gritos que yo traía en la cabina. La voz me dijo muy claro por la bocina, llamándome por mi propio nombre de pila. Tranquilo, Sergio, no le pise más al freno, porque va a amarrar las llantas de atrás y se va a voltear. Aguanta la curva que sigue. Meta la velocidad baja en seco y déjelo correr tantito. Unos 500 metros adelante ya está la trampa de emergencia. Yo aquí lo voy guiando, no se preocupe. Escuchar mi nombre en mitad de ese caos me sacó un susto doble, pero por puro instinto le hice caso. Agarré la curva como pude. La lámina rugió horrible, pero logré meter el cambio. La voz me seguía hablando por la radio con una pasividad que no tenía sentido, diciéndome exactamente cuándo enderezar el camión y en qué momento salirme del asfalto. Gracias a esas instrucciones, alcancé a ver la rampa de tierra. Metí el tráiler de golpe y la unidad por fin se detuvo entre el lodazal, soltando piedras por todos lados. Me quedé un buen rato recostado en el volante, temblando del susto, empapado en sudor y tratando de recuperar el aire. Cuando por fin me tranquilicé, tomé el micrófono de la radio para darle las gracias al compañero que me había salvado la vida, porque si no hubiera sido por él, yo me hubiera ido directo al barranco. Le hablé por la frecuencia y le dije: compañero, en verdad muchas gracias. No sé quién seas ni cómo te llames, pero me salvaste el pellejo. Ya la veía cerca. Se tardó unos segundos en contestar. Se escuchó un siseo frío en la radio y luego me llegó su respuesta. De nada, Sergio. Mi nombre es Jacinto Olvera. Nomás le encargo un favor. Cuando vuelva a pasar por aquí, ahí en la cruz de la curva 3, me deja un cigarro prendido en el asfalto. Es que desde que me volteé ahí en el 94, se me antoja mucho un cigarro. En cuanto escuché eso, se me heló la sangre. Ya no quise responder nada. Apagué la radio de golpe y me quedé encerrado bajo llave esperando a que amaneciera. Al día siguiente, ya que llegó la grúa y la policía federal a auxiliarme, le platiqué al mecánico lo de la frecuencia por la que me habían guiado. El tipo se me quedó viendo serio y me dijo que esa frecuencia en específico era un canal muerto, una línea interna que la empresa de transportes había cancelado y borrado desde hace muchos años. Cuando la grúa por fin sacó mi tráiler de la rampa de tierra y pude avanzar despacio para revisar la unidad, me detuve con mucha confianza exactamente al llegar a la curva 3. Me bajé del camión, caminé hacia la orilla del pavimento y busqué entre el monte. Y sí, ahí estaba, semienterrada en las piedras, una cruz vieja de fierro oxidado. Me acerqué medio nervioso con el corazón latiendo. Le limpié la tierra que cubría la plaquita de metal y se me aflojaron las piernas. El nombre grabado coincidía tal cual.
letra por letra. Era el mismo nombre que me habían dicho por la radio. Decía Jacinto Olvera, fallecido en mayo de 1994. Me quedé frío, pero me acordé de mi palabra. Saqué mi cajetilla, saqué un cigarro y con las manos temblorosas saqué el encendedor. Lo prendí, le di una fumada nomás para que agarrara bien la brasa y se lo dejé ahí acomodado, prendido sobre las piedras de la cruz, como su merecido pago por haberme salvado la vida. En cuanto el viento sopló, vi cómo la brasa del cigarro se empezó a jalar rápido, como si alguien le estuviera dando el hachazo de aire ahí junto a mí. Me subí rápido al camión y me fui de ahí. Hasta la fecha, cada que me toca cubrir esa ruta, procuro pasar de día, y si la noche me gana, manejo en silencio, sin prender la radio y con un cigarro guardado en la guantera, por si las dudas. Esta experiencia me la contó mi tío hace como 3 años. Nunca se lo conté a nadie porque honestamente no sabía ni cómo procesarlo, pero creo que ya es momento. Mi tío se llamaba Ernesto Villanueva, fue sacerdote casi 40 años. No era de los que hacen show, no era de los que andan en redes ni dando entrevistas. Era un hombre serio, callado, de los que miden cada palabra antes de decirla. Lo conocí toda mi vida y puedo contarles con una mano las veces que lo vi reírse de verdad. Era así, reservado. Entonces imagínense lo que fue para mí llegar a visitarlo una tarde a su casa en Cuernavaca y que me dijera, así, sin preámbulo: siéntate, te voy a contar algo que no le he dicho a nadie. Él ya tenía como 72 años cuando me contó esto. Llevaba ya casi 15 años retirado del ministerio y nunca me había dado una explicación de por qué lo dejó. La familia siempre asumió que fue por su edad, que porque estaba cansado. Ese día entendí que no era eso. Me dijo que fue por el año 2003 o 2004. Ya no recordaba bien el año, pero sí la época. Finales de año, hacía frío, el cielo estaba nublado casi todo el tiempo. Lo llamó el obispo de Cuernavaca para pedirle un favor. Una familia en Tlayacapan llevaba semanas pidiendo ayuda y nadie quería ir. Tlayacapan es un pueblo en Morelos, pueblo mágico le dicen ahora, de esos con calles empedradas, iglesias del siglo XVI, gente ya mayor que aún vive como vivían sus abuelos. No es un lugar que dé miedo de entrada, al contrario, es bonito. Pero mi tío me dijo que cuando llegó esa tarde, algo en el ambiente estaba raro. No supo decírmelo bien, pero dijo que algo se sentía raro. Dijo que era como cuando entras a un cuarto donde acaban de discutir, que no ves nada ni escuchas nada, pero sientes como una energía rara, como una vibra rara. La familia era una madre, un padre y su hija. La hija se llamaba Remedios. Tenía como 30 años, pero aún vivía con ellos. Los padres lo recibieron en la puerta y lo primero que le dijo la madre, en voz muy baja, casi pegada a su oído, fue esto: que 3 semanas antes había encontrado a Remedios en el patio a las 4 de la mañana. Estaba parada descalza en la tierra, con los brazos abiertos mirando al cielo. No estaba dormida, estaba completamente despierta, y cuando se le acercaron a preguntarle que qué hacía ahí, ella volteó muy despacio y les dijo: Estoy esperando que me devuelvan algo que es mío, algo que me pertenece. Nunca explicó qué era. Al día siguiente actuó como si no recordara nada.
Cuando mi tío entró a la casa, lo primero que notó fue que todos los relojes estaban parados, detenidos. Todos, el de la cocina, el de la sala, el del pasillo, estaban parados a la misma hora, las 3:14 de la mañana. La familia le dijo que llevaban así días y que nadie los había tocado. Nadie sabía explicarlo. Remedios estaba en su cuarto. Mi tío entró solo. Me dijo que cuando abrió la puerta, ella estaba sentada en la cama, con las manos en las rodillas mirando hacia la pared. No volteó cuando él entró, y antes de que él dijera una sola palabra, ella dijo: Ya llegó el padre Ernesto. Así con nombre y apellido, como si ya lo estuviera esperando y como si lo conociera de antes, sin voltear. Mi tío me dijo que en ese momento sintió algo muy raro en el estómago. No miedo todavía, pero sí algo muy cercano al miedo, como cuando estás a punto de caerte y todo tu cuerpo lo sabe antes que tú. Cuando Remedios por fin volteó, lo primero que vio mi tío fue el escapulario. Traía uno colgado al cuello, pero estaba al revés. La imagen hacia adentro contra la piel, y el escapulario estaba cosido con un hilo negro, pero cosido directamente a la tela de su ropa, casi pegado al cuello. Nadie de la familia sabía de dónde había salido. Nadie lo había visto antes. La sesión empezó tranquila. Mi tío rezó, habló con ella, intentó hacer las cosas como se deben hacer, pero en algún momento, no supo decirme exactamente cuándo, algo cambió. Remedios dejó de responderle a él y empezó a hablar sola, en voz muy baja, como si estuviera recitando algo. Mi tío se acercó para escuchar y se dio cuenta de que estaba diciendo nombres, muchos nombres, uno tras otro sin parar, como si estuviera leyendo una lista. Los padres que estaban en la puerta empezaron a reconocer a algunos. Eran personas del pueblo, gente que había muerto en los últimos 2 años. Mi tío me dijo que contó como 12 nombres antes de que la lista terminara, y me dijo que el último nombre de la lista era el suyo, Ernesto Villanueva. Fue ahí cuando Remedios dejó de hablar. Se quedó completamente quieta, y mi tío me dijo algo que todavía se me hace difícil de repetir. Dijo que por casi 1 minuto ella no respiró. Nadie en el cuarto respiró. Era un silencio que se sentía físico, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Y luego, muy despacio, Remedios sonrió. Pero no era una risa normal. Era demasiado abierta, muy exagerada. Se le alcanzaban a ver las encías y todos sus dientes, pero la sonrisa le llegaba casi hasta los pómulos, como una sonrisa que alguien pone porque sabe que debe sonreír, pero no entiende bien cuál es el mecanismo de una sonrisa. Y le dijo a mi tío con una voz que parecía ya no ser la de ella: Tú ya me conoces, Ernesto. Nos vimos en Oaxaca. ¿O ya no te acuerdas de la niña del río? Cuando me dijo eso, yo le pregunté: ¿qué pasó en Oaxaca, tío? Y mi tío me miró un momento y me dijo: eso no te lo puedo contar. Y cambió la cara de una forma que me dejó claro que no iba a insistir. Lo que pasó después fue lo que más le costó contarme. Dijo que en el momento más intenso de la sesión, sin ningún aviso, sintió una presión brutal en las manos. Bajó la mirada y vio sus dedos doblándose solos hacia atrás, lentamente,
a un ángulo que no debería ser posible. Me dijo que sintió cada articulación, que el dolor era completamente real, agudo, como si algo los estuviera forzando uno por uno hacia atrás. Me dijo que duró unos 10 segundos, tal vez un poco menos, y luego todo paró de golpe. Se volteó a ver sus manos y sus dedos. Estaban perfectas, no estaban hinchadas, no tenían ninguna marca, no tenían nada, absolutamente nada, como si eso jamás hubiera sucedido. Pero mi tío me dijo: ese dolor, Miguel, ese dolor lo recuerdo hasta ahorita. Fue poco después de eso que el escapulario cayó al suelo, solo, sin que nadie lo tocara, y cuando cayó, dejó una marca en la madera del piso. Era como una especie de quemada, oscura, como si hubiera estado sobre una flama mucho tiempo. Mi tío me dijo que la marca tenía una forma que no supo describirme del todo, una forma irregular, pero como si estuviera pensada o premeditada. Solo dijo que no era algo que debería estar ahí. Remedios volvió en sí llorando. La familia entró al cuarto. La madre la abrazó. El padre lloraba también. Parecía que todo había terminado. Pero mi tío me dijo que mientras los padres estaban ocupados en ella, Remedios lo jaló del brazo, lo acercó y le susurró al oído: No se fue, solo se escondió. Y luego siguió llorando como si nada, como si no hubiera dicho nada. Antes de irse, mi tío recogió el escapulario del suelo para llevárselo y destruirlo. Y en el momento en que lo tocó, sintió algo en el pecho, como una presión, como si algo desde adentro lo apretara. Lo soltó inmediatamente. Le pidió a la familia que ellos lo destruyeran, que lo quemaran, que no lo guardaran. Nunca supo si lo hicieron. El regreso a Cuernavaca fue de noche, por la carretera. Mi tío iba solo. Me dijo que en un punto de la carretera que no recuerda bien, se le ocurrió ajustar el espejo retrovisor y se dio cuenta de que aquel espejo ya estaba girado. Estaba girado hacia el asiento de atrás. Él no lo había tocado. Fue en ese momento cuando escuchó una respiración lenta, tranquila, como alguien durmiendo en el asiento de atrás. Mi tío, por supuesto, no volteó. Me dijo que tomó la decisión de no voltear y que hasta la fecha cree que fue la mejor decisión. Pero sí miró el vidrio de la ventana lateral, el reflejo, y alcanzó a ver como una especie de silueta de alguien recostado en el asiento trasero. Arrancó sin apagar las luces de emergencia y no paró hasta llegar a su casa. Al día siguiente, llamó al obispo y le dijo que no podía continuar. Mi tío no dio explicaciones. El obispo le preguntó si estaba bien y él le dijo que sí. Pero era mentira. Los últimos años de mi tío, porque murió hace como 2 años, tranquilo en su cama, de madrugada, esos años los pasó con ciertas manías que antes no tenía. Dormía con la luz encendida. Tenía todos los espejos de su casa tapados con sábanas. Una vez le pregunté por qué hacía eso y me dijo que a veces veía cosas en ellos que no eran su reflejo. No me dijo qué cosas y yo no le pregunté más porque la cara que puso cuando me lo dijo me quitó las ganas de saberlo. La última vez que hablé con él por teléfono fue como un mes antes de que muriera. Me llamó a las 2 de la mañana. No dijo nada cuando contesté. Solo escuché su respiración. Le pregunté qué pasaba, que si estaba bien. Hubo un silencio largo y luego me dijo: ya nada, perdona,
Me equivoqué de número. Y luego colgó. Nunca supe si era verdad. Eran las 3:30 de la mañana en la central de autobuses. Julián esperaba el último camión de la sierra. Estaba huyendo de las llamadas de sus cobradores. El lugar estaba desierto. En la última banca, cerca de los baños clausurados, vio a una anciana con un bastón de madera desgastado. Tenía los ojos cubiertos con un trapo gris muy mugroso. Estaba completamente perdida, dando vueltas en círculos, golpeando el piso con el bastón. Julián, por puro impulso, se acercó a ella. La mujer se detuvo antes de que él le hablara, como si hubiera olido sus pasos. Le pidió que la subiera al camión de las 4. Julián la tomó del brazo. Estaba fría, una piel muy dura, como si fuera cartón seco. Mientras caminaban al andén, la anciana le tocó la mano y le dijo: «Tienes la mente ruidosa, muchacho. Te urge dinero». Julián guardó silencio incómodo, pero la mujer continuó hablándole. «Yo no tengo monedas, pero te voy a regalar la certeza. Mañana, cuando hables con tus jefes, vas a saber exactamente qué palabra quieren escuchar. Vas a leer sus intenciones antes de que abran la boca, pero a cambio, solo déjame vaciar un poquito de mi costal en tu cabeza. Es que me pesa mucho». En eso, el camión llegó. Julián la subió. El chofer arrancó y el hombre se quedó solo en el andén, pensando que solo era un desvarío de una vieja loca de pueblo. El lunes en la mañana, Julián fue a la oficina de su principal acreedor. Estaba esperando lo peor. Pero, en cuanto entró, ocurrió algo extraño. El jefe lo miró con rabia, pero Julián sintió un chispazo en la nuca. Supo, sin dudarlo, que la esposa de ese tipo estaba enferma y que el dinero ya no le importaba tanto como el tiempo. Julián cambió su discurso. Supo por dónde llegarle. Habló de plazos, de respeto. Usó las palabras exactas que el tipo necesitaba oír en ese instante. Salió de ahí con la deuda congelada y con una oferta de socio que no podía rechazar. En tan solo 3 semanas, Julián se volvió un negociador infalible. Ganó mucho dinero, cerró contratos. Su nombre empezó a sonar en los negocios. El don de la anciana era real. Sabía cuándo le mentían. Sabía el precio exacto de cada trato antes de empezar. El problema comenzó justamente la 4ª semana. Julián se acostó a las 11 de la noche. Estaba muy cansado. El éxito que tenía también era muy agotador. En cuanto se quedó dormido, comenzó a cobrarse el pacto. No simplemente tuvo una pesadilla como cualquier otra, tuvo una especie de recuerdo, un recuerdo que no era suyo. Sintió el impacto helado de un metal cruzándole el estómago. Vio el techo de una cocina que no conocía, unas losetas manchadas de grasa, y escuchó los gritos de una mujer que jamás había visto en su vida. El dolor en el vientre era tan real que Julián despertó gritando. Estaba empapado en sudor, tocándose el abdomen, pero estaba intacto. Las losetas de su cuarto eran blancas. Sin embargo, al levantarse al baño notó un rastro violáceo, como una especie de golpe, algo que le estaba hundiendo la piel justo donde el metal lo había atravesado en el sueño. A la noche siguiente,
pasó algo muy similar de nuevo. Se quedó dormido y de inmediato apareció en medio de una carretera muy oscura. Sintió cómo el volante de un camión se le salía de las manos y el peso del parabrisas rompiéndosele en la cara. Despertó ahogándose, con un sabor mineral en la boca, pero su cama estaba limpia. Al mirarse al espejo, descubrió pequeños cortes finos en las mejillas, líneas rojas que empezaban a abrirse solas en su piel, como si los fragmentos de vidrio del accidente en realidad hubieran brotado desde el fondo de su carne hacia la superficie. La tercera noche fue la que le quebró el espíritu. En cuanto cerró los párpados, cayó en un pedazo de oscuridad absoluta. Intentó estirar las piernas y los brazos, pero chocó contra las paredes de metal helado y oxidado a escasos centímetros de su cara. Estaba encerrado en una caja de hierro. No sabía si era una cajuela o un sótano sellado. El aire se le estaba terminando. Cada bocanada se sentía caliente, rancia y muy escasa. Sintió un dolor agudo y punzante en las puntas de los dedos, descubriendo que sus uñas ya estaban rotas de tanto arañar el metal en la oscuridad. Escuchó sus propios gritos rebotando con violencia contra las placas de hierro, un lamento desesperado que nadie afuera iba a escuchar. Sintió el pánico real en el pecho, el sudor frío empapándole la ropa y la opresión asfixiante en los pulmones, justo en el segundo en el que el corazón de ese desconocido dio el último vuelco en la oscuridad. Julián saltó de la cama con un espasmo, arañando sus sábanas con desesperación, buscando aire a bocanadas en mitad de su cuarto desierto. Cuando encendió la luz, vio que las sábanas estaban rasgadas. Las puntas de sus dedos reales estaban vivas, abiertas en carne viva, con las uñas desgastadas, idénticas a las del encierro de su visión. De pronto le vino algo a la mente. La anciana fue muy clara. Yo no tengo monedas. Déjame vaciar mi costal en tu cabeza. El costal de la vieja eran las últimas memorias de los muertos de la región, los últimos segundos de agonía de la gente que fallecía en la madrugada. Cada noche, sin excepción, el cerebro de Julián se convertía en el basurero de los caídos, y el proceso estaba devorando su físico. En tan solo 15 días, perdió casi 10 kilos. Los hombros se le encorvaron hacia el frente. Su piel se volvió de color gris, muy seca, perdiendo el color, y sus ojos ya se empezaban a hundir en unas cuencas oscuras y profundas. Su cuerpo estaba mutando para parecerse a los restos de la gente que habitaba en su mente. Dejó de dormir. Pasaba las noches tomando café, con los ojos abiertos, aterrado de cerrar los párpados. La falta de sueño le destruyó la lucidez. En el trabajo empezó a confundir los nombres de sus socios con los nombres de las personas frías que recordaba haber visto en visiones, en sus sueños, en sus pesadillas. Ayer, Julián volvió a la central de autobuses a las 3 de la mañana. Caminó entre las bancas vacías, revisó los andenes a oscuras y esperó frente a los baños clausurados hasta que amaneció. El lugar estaba muerto, rústico, lleno de extraños que bajaban de los camiones sin mirarse a la cara. Mientras veía los mostradores cerrados, entendió la estupidez de su búsqueda. Difícilmente volvería a encontrarse a esa mujer. El camión se la había llevado lejos aquella vez, y el costal ya estaba vacío adentro de su propia cabeza. Julián regresó a su casa. Ya no pudo sostener el ritmo de los negocios. Los cobradores volvieron a buscarlo.
pero ya no le importaba el dinero. Ahorita, mientras estás escuchando esto, Julián está sentado en la esquina de su cama, mirando el reloj. Son las 2:50 de la madrugada. Tiene los ojos hinchados, rojos, inyectados en sangre, sosteniéndose los párpados con las manos agrietadas. El cuerpo ya no aguanta más. Tiembla por el cansancio y sabe que se va a quedar dormido en cualquier momento. Su terror es saber de quién va a ser el final violento que le va a tocar heredar en su propia carne esta noche. Un accidente de carretera en la sierra dejó a Ramiro inservible. El impacto contra el muro de contención le destrozó la pierna derecha. Los médicos la remendaron como pudieron, pero quedó inservible, quedó cojo, deforme y con un dolor agudo que le impedía volver a subirse al tráiler. Pasaba los días arrastrando el pie en un bar de mala muerte cerca de la frontera, gastándose lo último que le quedaba en analgésicos y en sustancias que ya no le hacían nada. Una noche de tormenta, una anciana que limpiaba las mesas en ese lugar se le acercó con un plato de caldo espeso. Tenía las manos curtidas y la mirada muy fija. Sin que Ramiro le dijera nada, la mujer le susurró al oído: «Yo puedo regresarle el movimiento a esa pierna, chofer. Puedo meterle un soporte que nunca se va a romper. Ahí después vemos cómo me lo pagas». Ramiro, desesperado por el dolor y el hambre, aceptó pensando que era un engaño de brujería barata, que solo era una pobre anciana. Se tomó el caldo y cayó profundamente dormido en la banca de madera. Al día siguiente, Ramiro despertó sintiéndose diferente. Se puso de pie y descubrió que la cojera había desaparecido. Podía saltar y hasta correr, y el dolor se había extinguido por completo. Volvió a las rutas esa misma semana, manejando turnos dobles sin cansarse, sintiendo una fuerza descomunal en la pierna derecha que antes estaba inservible. Pero el horror comenzó unas semanas después. Mientras descansaba en un paradero, se agachó para amarrarse la bota y notó algo extraño por debajo del pantalón. La forma de su fémur derecho había cambiado. Ya no era recto. La piel se estiraba sobre una pieza calcificada y tosca, mucho más grande y gruesa que su estructura normal. Al tocarse, sintió unas protuberancias frías, como si le hubieran metido una pieza de metal por debajo de la carne, algo que no podía reconocer. Esa misma noche, aquello que pensó que no tenía precio, aquel trato que pensó que era gratis, comenzó a cobrarse. Ramiro se durmió en el camarote a las 2 de la mañana, pero su mente quedó despierta. Estaba atrapada como un testigo mudo dentro de su propio cráneo. Vio y sintió cómo su pierna derecha se levantaba sola, obligando todo su cuerpo a salir de la cabina. No era un sonámbulo normal. La pierna derecha avanzaba con un paso rígido y muy pesado, enterrando el talón con una fuerza sobrehumana, arrastrando el resto de su cuerpo sano. Caminó a oscuras por la terracería, cruzó una cerca de alambre de púas y se metió directo a un terreno baldío, donde el olor era insoportable. La pierna lo llevó hasta un punto exacto de la tierra ya removida. Se detuvo y obligó a las manos de Ramiro a rascar el suelo con las uñas hasta romperlas.
El don de la anciana era real, pero no había usado magia. Le había metido en la carne la pieza de alguien que ya llevaba años bajo tierra. Y ahora, esa pieza muerta tomaba el control de sus músculos cada madrugada. Lo obligaba a caminar kilómetros en la oscuridad para buscar el resto del cuerpo al que pertenecía. Ramiro sigue manejando el tráiler durante el día para cumplir con su presencia, pero ya no es lo mismo de antes. Siente que su vida ya no le pertenece. Su fémur derecho sigue creciendo por debajo de la piel, volviéndose más pesado y más deforme. Sabe que hoy, en cuanto el sol se oculte y sus ojos se cierren por el cansancio, la pieza muerta se va a activar otra vez en su pierna y no se va a detener hasta que sus propias manos desentierren por completo al dueño original de su carne. ¿Por dónde empiezo? Bueno, esto me pasó hace como 4 años. Yo tenía 28. Vivo en Guadalajara en una colonia normal, un trabajo normal, una vida normal. No soy de las que andan en esto de las limpias y los rituales. O más bien, no era. Había ido una vez con mi mamá cuando era chica, más por curiosidad que por otra cosa, y nunca le había dado mucho peso. Pero lo que me pasó ese año me cambió la forma de ver muchas cosas y a muchas personas. Todo empezó como 3 meses antes de que fuera con la señora. Empecé a sentirme rara. Y cuando digo rara no me refiero a triste o estresada. Eso lo conozco, eso lo he sentido. Era algo diferente. Era como cargar algo físico todo el día. Como si alguien te pusiera una mochila pesada en los hombros desde que abres los ojos y no te la quitas hasta que te duermes. Me cansaba de cosas que antes no me cansaban. Me empecé a enfermar seguido. Anginas, gripas, una infección detrás de otra. El doctor no encontraba nada raro. Me decía que estaba bien, que era el estrés. Pero yo sabía que no era eso. Aparte de eso, en mi casa empezaron a pasar cosas pequeñas que yo sola me convencía de que tenían explicación. Objetos que no estaban donde los dejé. Una vez mi celular apareció en el refrigerador y yo juro que no tengo ningún recuerdo de haberlo puesto ahí. ¿Para qué lo haría o por qué? Pero lo que más me empezó a asustar fue el espejo. Había un espejo grande en mi cuarto, uno de esos de cuerpo completo, y hubo una mañana en que me levanté, me paré frente a él para vestirme, y lo que vi no era yo. O sea, era yo, mi ropa, mi cuarto de fondo, pero mi cara no era mi cara. Tal vez piensen que estaba loca, pero no, esto era algo diferente. Me veía diferente, como descompuesta, como más flaca, demacrada, con los pómulos muy marcados, con algo en los ojos que no reconocí. Me quedé paralizada como unos 3 segundos y luego parpadeé. Al abrir los ojos ya era yo normal, de vuelta. Ya me reconocía de nuevo en el reflejo. Le dije a mi pareja y me dijo que yo estaba bien, que no me preocupara, que tal vez era el cansancio o que estaba estresada. Pero eso que les cuento pasó más de una vez y cada vez era peor. Empecé a bajar de peso sin explicación. No comía menos. O sea, sí perdí el apetito, pero no lo suficiente para justificar cuánto bajé. El pelo se me caía a montones. Cuando me metía a bañar, en el cepillo, en mi almohada,
Mi pareja trataba de no decir nada, pero yo veía su cara cuando recogía el pelo del piso y sabía que estaba preocupado. Y luego vinieron las cosas que veía. Una tarde abrí el refrigerador y en verdad les juro por lo que más quiero que salió una nube de moscas, cientos. Me eché para atrás, grité, y cuando mi pareja llegó corriendo, ya no había nada. El refri estaba normal, limpio, no había ni una sola mosca. Me miró como si estuviera perdiendo la cabeza, como si estuviera loca. Yo misma empecé a pensar que en verdad estaba enloqueciendo, que estaba perdiendo la cabeza. Pero lo peor fueron las voces. No eran voces dentro de mi cabeza, de esas que uno reconoce como sus propios pensamientos. No, estoy muy segura que esas voces venían de afuera, como si alguien estuviera hablando en el pasillo, o detrás de la puerta, o debajo de mi cama. Eran como susurros, murmullos, palabras que no lograba entender. Eran en voz baja y muy constantes. Llegué a levantarme varias veces en la noche a revisar si había alguien en la casa, pero nunca había nadie. Y hubo un momento, no sé si contarlo, pero lo voy a contar. Hubo un momento en que me empecé a asustar de mí misma, de mis propios pensamientos. Llegué a un punto tan oscuro que le dije a mi pareja que no me dejara sola porque sentía que podía hacerme algo que no quería. Ustedes saben a lo que me refiero. Él se asustó mucho. Yo también. Justo por eso fue cuando decidí buscar ayuda, porque ya no era solo sentirme mal. Era algo que me estaba consumiendo por dentro. Una compañera del trabajo, cuando le conté cómo me sentía, me dijo que fuera con una señora que ella conocía. Me dijo que era seria, que no era de las que te cobraban un dineral y te vendían velitas, que de verdad sabía lo que hacía. Se llamaba Doña Esperanza, pero me dijo que le decían Doña Pera. La señora vivía en Tlaquepaque, en una calle chica cerca del centro. Mi compañera me dio el número. Le hablé y me dio una cita para un sábado en la tarde. Cuando llegué a su casa, la verdad es que no se veía como yo me esperaba. Era una casa normal, chica, con macetas en la entrada y una sala con muebles viejitos pero ordenados. Doña Esperanza tendría como 60 y tantos años, chaparrita, con el pelo canoso recogido, con su típico delantal. Parecía más la señora que te vende tamales en la esquina que alguien que hace limpias. Eso me dio mucha confianza, la verdad. Me hizo pasar a un cuarto al fondo de la casa. Ahí sí había un altar, velas, imágenes, hierbas colgadas, ese tipo de cosas. Me pidió que me sentara y me hizo algunas preguntas, que cómo me sentía, desde cuándo, si había tenido sueños raros. Yo le conté todo. Ella escuchaba sin interrumpir, solo movía un poco la cabeza, con esa cara de alguien que ya ha escuchado muchas cosas parecidas. Luego empezó la limpia. Velas, rezos, un ramo de hierbas que me pasó por todo el cuerpo. También algo que era como agua bendita. Todo normal, lo que uno puede imaginarse en esas cosas. Yo estaba tranquila. Hasta ese momento todo bien, pero en algún punto, no sé exactamente cuándo, la señora se detuvo, así de golpe en medio de un rezo. En ese momento, todas las velas del cuarto se apagaron al mismo tiempo. Todas. No había corriente de aire. Así sin nada. El cuarto quedó casi completamente a oscuras y en un silencio que no se sentía normal, como si el sonido también se hubiera apagado con las velas. Se quedó quieta unos segundos que se me hicieron eternos,
y luego me miró y me dijo: «Mija, aquí hay algo que no es una mala racha». Le pregunté que qué quería decir con eso, y ella me dijo muy tranquila y muy directa que lo que yo traía encima no era algo que se hubiera pegado solo, que alguien lo había puesto ahí con intención, que era un trabajo y que llevaba mucho tiempo conmigo, que por eso me había costado tanto sacudírmelo sola. Me quedé fría. Le pregunté si ella podía quitarlo, y aquí fue donde todo cambió. Doña Esperanza me dijo que no, que ella podía hacer muchas cosas, pero que esto estaba muy arraigado, que intentar moverlo sin estar bien preparada para eso podía ser peor para ella y para mí. Me dijo que conocía a alguien más que podía ayudarme, pero que eso ya era otro proceso, más largo y más serio. Y luego hizo algo que no me esperaba. Me cobró, me dio las gracias por venir y me empezó a acompañar a la salida. Con amabilidad, ojo, no fue grosera ni nada, pero había una prisa en ella que antes no tenía, como si quisiera que yo saliera pronto de su casa. Cuando estábamos en la puerta, me dio el contacto de la otra persona y me dijo: «No lo dejes pasar mucho tiempo, y cerró la puerta. Me fui a mi carro y me quedé sentada ahí como 10 minutos sin arrancar, pensando, procesando, porque si alguien me puso algo, eso quería decir que era alguien que me conocía, alguien cercano, y mi cabeza empezó a hacer esa cosa horrible que hace cuando empieza a buscar, a repasar caras, conversaciones, momentos. Esa noche fue una de las peores. Me desperté a las 3 de la mañana sin saber por qué, completamente despierta, y no podía mover el cuerpo, ni un dedo, ni la cabeza, nada. Y en ese silencio escuché pasos dentro del cuarto, muy lentos, que se acercaban a mi cama. Quería gritar, pero no podía. Quería despertar a mi pareja que estaba a mi lado y no podía moverme. Estaba paralizada. Los pasos se detuvieron justo junto a mí y luego, muy despacio, sentí algo que se sentaba en el borde de la cama. Sentí cómo el colchón se hundió. Mi pareja no se despertó. Cuando por fin pude moverme y prendí la luz, me levanté rápidamente, pero no había nadie. La cama seguía hundida en ese lado donde sentí que alguien se sentó, y veía cómo se fue acomodando sola, despacio, mientras yo la miraba. Al día siguiente, cuando estaba tendiendo la cama, encontré algo debajo de mi almohada. Era como un manojo de pelo atado con hilo rojo, y lo que puedo decirles es que no era mi cabello. Era más oscuro y más grueso. No tengo idea de cuándo llegó ahí ni cómo. Las semanas que siguieron fueron de las peores que recuerdo. Mi cabeza no paraba de buscar, de pensar. Repasaba caras, conversaciones, momentos, y había una persona que me aparecía en mis pensamientos más seguido que las demás. Una amiga, bueno, ahora una ex amiga. La voy a llamar Antonia para no meterme en problemas. Llevábamos como 8 años de amigas, de las que hablan todos los días, de las que se cuentan todo. Pero ese año, justo ese año, habíamos tenido varios roces. Envidia, creo, aunque en ese momento yo no la quería llamar así. Lo que me terminó de confirmar lo que ya sentía fue algo que me dijo su mamá sin querer, en una llamada donde yo buscaba a Antonia, y contestó ella. En algún punto de la conversación, la mamá de Antonia
mencionó de pasada que su hija había ido con una señora hacía unos meses por un problema que tenía o algo así, sin más detalle, y yo ya no le pregunté nada, pero eso se me quedó guardado. La verdad no tengo pruebas y pues nunca las voy a tener. No puedo llegar a acusar a nadie con lo que tengo y la verdad tampoco quiero ese problema. Simplemente lo que hice fue alejarme poco a poco, sin hacer drama, sin confrontarla. Dejé de contestarle rápido el teléfono, dejé de buscarla, dejé que la amistad se fuera apagando sola. Ella nunca preguntó por qué. Fui con la persona que me recomendó Doña Esperanza. Fueron varias sesiones, no fue rápido ni barato, pero poco a poco me fui sintiendo mejor. El cansancio se fue, las enfermedades pararon, el pelo dejó de caerse, volví a comer, las voces se fueron apagando de a poco, primero más espaciadas, luego menos claras, hasta que un día me di cuenta de que ya no las escuchaba y el espejo volvió a ser solo un espejo. No sé si creerle al 100% a todo lo que me dijeron. Hay días en que pienso que quizás fue una racha horrible de mala suerte y ya, pero hay otros días en que recuerdo la cara de Doña Esperanza cuando se detuvo en medio de esa limpia, esa cara de alguien que encontró algo que no esperaba, y en esos días no tengo ninguna duda. Lo que sí sé es esto: aléjense de la gente que los quiere ver mal. No siempre van a saber quién es, pero a veces, si ponen atención, el cuerpo ya lo sabe antes que ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que poco a poco se han unido a la comunidad de Relatos entre Tumbas y también a las que se toman el tiempo de escuchar mis relatos. En verdad eso me motiva mucho para seguir trayendo más historias para ustedes. Soy Max Corbus. Esto fue Relatos entre Tumbas.